Y Natalia me presenta a mí. Bueno, Natalia, hola, qué gusto estar contigo. A todas y a todos un gustazo poder estar esta tarde lluviosa aquí en Bogotá en el Festival Gabo número 12 y con un tema como este que nos mueve, gran periodista de investigación, Natalia Viana. Para mí es un honor estar con ella y bueno, pues le propongo a ella una conversación, le propongo que me permita preguntarle cosas. Está este libro que pues es el punto de arranque de esta charla, que es Basamento, que al final de cuentas lo traduciríamos como la filtración, ¿no? La filtración. Y bueno, esto te propongo, Natalia, lo tenemos que revisar desde la perspectiva del aquí y ahora. Estamos en un momento donde la liberación de Julian Assange se convierte en el acontecimiento que nos mueve al pensamiento y a la reflexión, y este libro nos permite conocer aquellos años, la experiencia de Natalia y de los periodistas, en este caso en Brasil, que participaron y formaron parte de este extraordinario trabajo de colaboración mundial que permitió que lo que Wikileaks obtuvo se pudiera convertir en noticia. Y para arrancar la charla, creo que es importante hacer una reflexión esencial en este momento. Lo que ha ocurrido con Julian Assange es un asunto de doble filo. Lo que ha ocurrido recientemente con este fundador de Wikileaks es un tema que nos lleva a la celebración, porque está libre. Está libre y estamos dedicando el espacio mayor a celebrar que está libre, pero estamos dejando casi en un segundo plano en identificar y en señalar lo grave que está libre pero no fue exonerado. Lo grave que está libre pero fue imputado, fue procesado, fue sentenciado a cárcel, misma que pagó como pagó, y queda un grave precedente. Así que celebremos la libertad de Julian Assange, pero subrayemos la gravedad que tiene para los periodistas y para la libertad de publicación el caso Assange. Y en ese tenor estamos en este momento y deberíamos recordar hoy lo que en estos años ha sucedido con definiciones nítidas y claras de por qué había que decir y hay que seguir diciendo que lo que ocurrió fue una persecución en contra de quien permitió que millones de personas en el mundo conocieran asuntos del interés del mundo. Y este personaje, un personaje de época como Julian Assange, pues se convierte en este ícono de los periodistas y por eso es tan importante decir, está libre pero no exonerado, y quedó ese precedente. Así que vuelvo al tema del doble filo, celebremos sí su libertad, pero subrayemos más la gravedad que tiene, que al final de la historia Estados Unidos encontró esta salida, el gobierno de Joe Biden encontró esta salida para finalmente dejar libre al personaje, pero quedó la duda abierta sobre qué tipo de juicio hubiera ocurrido en los Estados Unidos con esa persecución y acusaciones. Así que déjame, Natalia, para cerrar este comentario inicial y darte el demás tiempo totalmente, si te parece, recordar de manera un poco más puntual aquellas frases utilizadas por los 5 medios que fueron invitados por Julian Assange, 5 de muchos que publicaron, por supuesto, en el mundo, pero que un poco tardíamente, hay que decirlo, pero lo hicieron, y en aquellas fechas donde The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, El País dieron una postura conjunta en noviembre del 22, pidiéndole a Washington que retirara los cargos en contra de Julian Assange, cargos con motivo de la filtración de esas miles de documentos de interés de la humanidad.
y decían que había que quitarle esos cargos porque al final de cuentas obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas. Por eso había que retirar esos cargos, mismos que se retiraron, pero quedó uno para sentenciarlo y decretarle cárcel. Si este trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan considerablemente. Aquella postura compartida de estos grandes medios hay que recordarla hoy en 2024, porque al final de cuentas sí quedó el precedente y sí nuestras democracias se debilitaron sensiblemente por esta acusación y por esta sentencia en su contra. Y eso creo que no lo estamos discutiendo suficientemente. Estamos más ocupados, como digo, en la celebración, pero al final de la historia fue, pues esto, imputado, procesado, sometido y pagando con cárcel. Estamos hablando de una historia que Natalia cuenta de manera pues muy puntual con la experiencia de una joven periodista. A través de la filtración, Natalia nos cuenta cómo ella estuvo trabajando de manera directísima con Wikileaks, con Assange, y ella, como otros periodistas, vivió la experiencia fuerte de procesar, coordinar y hacer noticia lo que contenían aquellos cables de Wikileaks. Y se enfrentó a lo que ella nos va a contar hoy. Se enfrentó a los desafíos propios de una joven periodista frente a esta cosa monumental. Así que felicidades por el libro, felicidades por lo que significa y sumemos estas palabras a una reflexión obligada entre periodistas en un lugar como este y en un festival como este. Así que Natalia, cuéntanos qué hay aquí. Bueno, primero, muchas gracias. Hablaré en portuñol, el mejor portuñol que tengo para entregar. Mi primer presente, mi primer regalo de este libro es estar hablando con Carmen Aristegui, que es un honor sin precedentes. Yo quería solamente explicar a la gente que no sé si saben, Julian Assange fue suelto después de firmar un acuerdo donde admitía la culpa por conspirar para obtener, por tener en su posesión, por transmitir y por publicar a gente que no eran personas que tenían la clasificación de gobierno americano de poder acceder a esos documentos. Por obtener documentos, por transmitir documentos y por publicar documentos. Lo que Julian Assange admitió en este acuerdo es lo mismo que yo hice, es lo mismo que creo que Carmen Aristegui también hizo con los mismos documentos. No hay ninguna separación, ninguna diferencia de lo que hizo Julian Assange y de lo que hicieron miles de periodistas en centenas de redacciones en todo el mundo con las filtraciones de Wikileaks. Y el gobierno Biden, gobierno demócrata, que se dice defensor de la libertad de expresión, que hoy día su Departamento de Estado financia muchos proyectos periodísticos, no quiso abandonar este cargo. Y al no abandonar este cargo y forzar este acuerdo, crea un precedente que nunca hubo en la historia de Estados Unidos. Utilizaron el Espionage Act, que es una ley que fue creada en 1917 para perseguir espías de la Primera Guerra, para una persona que obtuvo y publicó documentos. El único caso anterior, que fue el Pentagon Papers, un caso donde Daniel Ellsberg, un funcionario del Pentágono que filtró miles también, centenas de documentos internos, él fue acquitado, ¿no? Que se dice. Entonces, creó este precedente. La ley, muchos de los especialistas americanos dicen que la ley es doble suficiente para que pueda perseguir a periodistas, pero nunca había sido usada de esta manera, y sí fue usada de esta manera y quedó el precedente. Peor que eso, Julian Assange no es americano. Julian Assange no estaba en Estados Unidos cuando hizo el trabajo. Y ahí yo soy culpable dos veces, porque no solamente trabajé con los documentos de Wikileaks, pero en Brasil, cuando hubo esta filtración gigante de Vaza Jato, que fue hecha por Intercept, que aquí tenemos compañeras de Intercept, yo trabajé con documentos americanos que pasaban los americanos para los
procuradores brasileños. Entonces, este trabajo de manejar documentos americanos es parte del trabajo de cualquier uno que investigue la influencia americana, la mayor potencia mundial, en centenas de países. Entonces, la cosa, de verdad, estoy de acuerdo, es muy grave. Yo hablé con la prensa brasileña de eso. El director regional de Reporters Without Borders me peleó conmigo un poquito porque estaban súper felices por la libertad, pero para mí es como decimos, un gusto agridulce. Pero la historia de Assange y de Wikileaks en los últimos 13 años se volvió tan confusa, se volvió tan nebulosa en la cabeza de la gente por la cantidad, primero un embrollo jurídico, una locura. Pasó por Suecia, después se fue a Ecuador y después estuvo preso en Inglaterra y al final era Estados Unidos. Una cosa que nunca hubo en la historia, es una locura lo que pasó. Y cada vez se volvía más complejo, que yo creo que la gente perdió la perspectiva de lo que era el esencial, un periodista que estaba siendo perseguido, de hecho. Y por eso yo siempre creí que contar esta historia, que es la historia de los periodistas que trabajaron en yo trabajé en el proyecto de las filtraciones de documentos diplomáticos de las embajadas, después conto, pero en Brasil eran 3.000 documentos. Fue uno de los mayores y más interesantes proyectos periodísticos que yo hice en mi vida. Y yo siempre supe que era una historia interesante del punto de vista periodístico, pero la cosa se volvió tan confusa que yo no sabía cómo escribirla, de verdad. Y al final este libro que ahora sale, yo lo escribí 3 veces. 3 veces yo lo escribí en 10 años. La primera vez era como si fuera una historia en tercera persona, un libro de reportajes sobre un trabajo periodístico. Y después me sonó raro. Y después, cuando hizo 10 años, lo escribí en una newsletter. Y dijo, bueno, voy a contarle cómo lo viví, a ver si le gusta a la gente. Y ahí en capítulos, en una newsletter, la gente le gustó en capítulos. Dijo, bueno, esa historia es buena. Después, una vez más, con más contexto. Pero yo creo que el interesante del libro es que trae los problemas éticos, el trabajo brutal que fue trabajar con la mayor filtración en esta época y que además fue histórica porque abrió la posibilidad de otras filtraciones históricas que vinieron solamente después, como Panama Papers, Offshore Leaks, Pandora Papers, Vaza Jato, donde trabajaron ahorita, ¿no? En México con Colombia. Y Julian Assange conceptualizó una manera de trabajar con bases masivas de datos desde el periodismo. Eso fue una cosa que lo hizo Assange. Hoy en el periodismo investigativo las filtraciones masivas son cada vez más utilizadas, muchas veces, casi todas las veces de manera profesional y como es una innovación fundamental para este siglo, para el periodismo investigativo, pero también Julian Assange, eso yo vi mucho cuando estaba trabajando con él, innovó en el periodismo cuando impulsionó o forzó la colaboración de diversas redacciones juntas. Eso no había acontecido. Entonces, él forzó a los medios de Spiegel, New York Times, Guardian, El País y Le Monde a trabajar juntos. Y no solamente esos, pero después 70 otros medios trabajaron juntos con los mismos documentos. Y en eso, él truje para el periodismo una cosa que es esencial de la cultura de los tecnólogos, de la cultura hacker, que es la colaboración. Se construye un código se construye con mucha gente trabajando y compartiendo. El periodismo, que era siempre esencialmente mucho competitivo, se volvió, y también cada vez se vuelve más, claro, porque la crisis y etcétera, colaborativo. Eso también yo aprendí mucho con Assange. Entonces la historia, al final la conté en primera persona, que también es un reto, que dice, es un problema gigante, pero al final percibí que no podría contarla de otra manera porque la viví. Y a mí me encanta estar aquí contando eso porque yo vengo al Gabo hace 13 años, ¿no? Y nunca conté eso, incluso a mis compañeros del consejo. La viví, fue… Y es una gran oportunidad para que nos cuentes aquí, en este espacio. Precisamente, no hay manera de agotar todo lo que tu libro nos ofrece, pero esta parte que es muy importante porque es efectivamente la decisión de una periodista
eres joven, pero eras más joven todavía, y lo que significó tener la responsabilidad de coordinar con otros medios en Brasil, grandes medios, pues esa información que en ese momento estaba causando una fascinación para muchos, pero un rechazo para otros tantos. De tal manera que tu experiencia vital y profesional pues te hizo toparte, como dice bien el libro, y la invitación es a que puedan leer el libro ahora que empieza a circular próximamente con mayor amplitud, lo que significó esto, ¿no? ¿Cómo enfrentaste, cómo se procesó el asunto, cómo coordinaste, cómo lograste que finalmente se publicara lo que se publicó? Incluso hubo derivaciones virtuosas, que fue la creación de una agencia pública, entre otras cosas, producto de una situación que, cuéntanos tú, ¿cómo fue? Bueno, en verdad yo estaba un poco atrapada, ¿no? Porque lo que pasó fue el siguiente, yo estaba en la Amazonía haciendo reportería y etcétera, y en Brasil, muy feliz con Brasil y etcétera, y me llegó una llamada, y en la llamada me decía una señora inglesa que me invitaban a a participar de un proyecto de periodismo de investigación que no podían decirme de qué era, pero porque los teléfonos… Y ella dijo, no me pueden decir de verdad, me interesa. Entonces sí. me interesa. Pero decía que yo iba a tener contacto con la mayor cantidad de información que ningún periodista en el mundo jamás lo tuve y que yo no me arrependería. Tendría que irme a Londres en 2 días. Y no podía decir quién era la organización, pero estaba segura que a mí me iba a interesar. Y yo le pregunté, ¿no puedo trabajar de acá, de Amazonía, que está bonito, etcétera? No. Tienen que venir a Brasil. Tiene usted que venir aquí. Y yo digo, ok, voy a pensar y te cuento. Y bueno, colgué el teléfono. Y en inmediato llamé a un mayor periodista que se llamaba Gavin McFadden. Fue uno de mis maestros, un gran periodista investigativo americano que vivía en Inglaterra y era apoyador y era cercano de Julian Assange. Era el año donde Wikileaks ya había publicado grandes filtraciones. La filtración del video Collateral Murder, de los documentos de Irak y de los documentos de Afganistán. Entonces, algo me sonó como, se me llaman de Inglaterra y, bueno, saben mi número, puede ser que tenga algo que ver con Gavin. Llamé a Gavin, Gavin dijo que sí, que yo podía confiar, él no podía decir qué era, pero venga. Y yo dije, ok, me voy. Me llaman, me voy. Ya imaginaba que era una filtración de Wikileaks. Pero cuando me fui y cuando llegué ahí, la verdad es que, bueno, en la primera hora conocí a Sarah Harrison, una de las mujeres que además merecía su propia biografía, porque no solamente era la ejecutiva de Wikileaks, una periodista fenomenal, sino que salvó a Edward Snowden 3 años después, llevándole a Rusia, una periodista fenomenal. Pero la conocí y también conocí a Julian Assange, pero en este momento yo no sabía qué era la filtración y me cuestioné mucho. Llegamos ahí y ella dijo, nosotros nos vamos a una casa, a una mansión que se queda en otro lado, no me dijeron dónde. Salimos, entramos al carro y viajamos por la noche, por algunas horas, hasta llegar a esta mansión Elegant Hall. Pero en el momento yo pensaba, ¿y si la filtración no me agrada? ¿Y si yo creo, y si hay algo que éticamente me deja desconfortable? ¿Y si los documentos no son de interés público? Todos piensan eso. Yo pensé mucho en eso y me angustiaba la cosa. Pero cuando yo 3, 4 días después tomé contacto con, yo no sé si ustedes ya trabajaron con esos documentos, están todos online, se llama Biblioteca Plus D, Wikileaks Plus D. Todos los 250.000 documentos de las embajadas del mundo están disponibles para la humanidad. Es hermoso porque lo que hay ahí son relatorios que describen cómo se da la diplomacia, las relaciones reales entre países, atrás de las puertas. Y no son, como se dice fofoca, gossip. Chismes. Podría ser chismes, ¿no?
no son chismes, es como se da la relación de la mayor potencia del mundo en diferentes países. Entonces, uno ve moviendo intereses, uno ve rechazos, uno ve acuerdos que se forman, uno ve informaciones que uno no sabe. En Brasil, por ejemplo, no hubo grandes escándalos porque en este momento nuestra diplomacia, que era liderada por el mismo Celso Amorim, que hoy es muy importante en el gobierno Lula, tenía una estrategia de ampliar las alianzas con el sur global y los diplomatas lo llamaban de antiamericanos, entonces no había ahí una proximidad, pero se puede ver cuáles eran los intereses de los americanos, cómo forzaban, cómo tentaban involucrar la oposición y etcétera, etcétera. Es de una riqueza fenomenal. Yo, cuando tuve acceso a esos documentos, me pasé 3 días sin dormir. Sí, es fantástico, así. De verdad, es un regalo para la humanidad que eso esté publicado. Acabas de decir una cosa que nos debería obligar como periodistas a discutirla. Todos los cables, los miles de cables están disponibles para la humanidad. Pero a ver, ha habido fueron diferentes fases las que se han vivido en estos años con el tema Wikileaks y esos cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En un primer momento se divulgaron cables crudamente, cables sin curar, cables sin un trabajo de edición periodística, y hubo ahí una serie de circunstancias bastante polémicas y en buena parte las principales críticas originales, iniciales a lo que estaba sucediendo tenía que ver con eso, con que había información sensible que podía poner en riesgo la vida de personas o podía poner en riesgo tal o cual cosa y que los periodistas, en ese caso, no estaban en esta primera parte. Es muy interesante esta aproximación al tema porque, en mi opinión, lo que ocurrió fue algo que no debió haber ocurrido, efectivamente, y en mi opinión, Assange y Wikileaks remediaron el asunto llamando a los periodistas. Y ahí hay una reivindicación muy poderosa de para qué sirven los periodistas, una reivindicación muy fuerte de cuál es la tarea de los periodistas para efectos de la información. No con un ánimo de censura, ni de broma, ni de limitar la información a las personas, sino de revisar información hipersensible que puede involucrar situaciones que periodísticamente se tienen que evaluar, porque los periodistas vivimos de discriminar información por razones diversas. El universo de información es infinito, como sabemos, y los periodistas estamos permanentemente resolviendo qué sí, qué no publicamos. Esto es mejor que esto es más interesante que esto importa más que lo otro, o bien este dato en específico puede tener una situación particular en contra de esta persona, los datos personales. En fin, aquí está esta parte donde tú te detienes, Natalia, nos obliga a los periodistas a subrayar que Wikileaks y el propio Assange, pues en ese punto, recibiendo las críticas fundadas que se hicieron en la primera fase de exposición cruda y todas las situaciones que se dieron, pues convocaron a los periodistas y dijeron, esto tiene que traducirse en noticia, y para que sea noticia tiene que haber un trabajo como el que Natalia y muchos otros periodistas han hecho durante todos estos años. Y eran los dos filos: por un lado, la necesidad de revisar y de hacerse cargo y responsables de lo publicado, que esa es parte del ser periodista. Un periodista pues publica y se hace cargo de hacerlo y toma un grado de responsabilidad frente a sus audiencias, sus lectores, etcétera, etcétera. Por un lado eso, y por otro lado, hacer digerible ese universo gigantesco, porque también es el tema, ¿no? Ahí está disponible para la humanidad. Perfecto, quiero ver, pásenle a revisar esa cosa monumental o descomunal. Hacer noticia
significa que la gente entienda y encuentre en una pieza periodística algo en donde se puede jerarquizar, lo más importante, se puede destacar de tal o cual manera, se puede sistematizar la información, se narra la cosa, ¿no? Se hace noticia, se hace información, y por eso me parece importante cuando mencionas esto, hacer esta reflexión, y te pido que nos cuentes el propio proceso vivido por ti y que en buena parte está en estas páginas. No, tú tienes toda razón y es importante que diga eso, porque la gente dice, no, Assange es un hacker, Assange no le importa el periodismo, pero el equipo de Assange era formado por grandes periodistas, a empezar Sarah Harrison, Joseph Farrell, que también trabajó en The Bureau of Investigative Journalism, o Kristin Hrafnsson, que es un periodista famoso y conocido en Islandia, y otros periodistas también. Y cuando Julian Assange decide llamarme, es más do que tú dices, porque no solamente tienen confianza que la mejor manera de trabajar los documentos es antes enviarlos y entregarlos a redacciones y periodistas, que ahí van a decidir cuáles son las historias que se debe escribir, pero después de ya haber firmado acuerdo con New York Times, Guardian, y bueno, los 5, Der Spiegel, Le Monde y El País, Julian percibió que con los documentos de la embajada, si no llamaran periodistas del sur global, que nuestras historias iban a ser ignoradas, porque todos esos periódicos tienen una mirada colonial. Todos esos periódicos tienen una mirada desde el norte global. Y fue ahí que me llamó. Y el motivo que me llamó y llamó a otros periodistas de Latinoamérica y de Asia fue, por favor, oriénteme cuáles son los periódicos que debemos hacer alianza en su país y cómo debe ser la filtración en su país. Entonces, además de una mirada verdaderamente global, que muchas veces falta a los periódicos mayores del mundo que están en el norte, también la percepción que solamente un periodista de este país sabería o podría mejor analizar o mejor pensar en la estrategia. Después, el acuerdo que tuvimos y que después yo hice con Folha de São Paulo y Globo obligaba a los periódicos a leer cada uno de los documentos y tarjar, censurar cualquier nombre de persona, fuente que pudiera estar en peligro. Esto yo lo hice. Yo y la gente de agencia pública y otros periodistas brasileños, pero leímos 3.000 documentos y publicamos cada uno después de tener certeza que no había un nombre que podría sufrir amenaza. Esto fue olvidado en la historia y ahora en el juzgamiento que pasó, el gobierno americano reconoció que ninguna persona sufrió violencia o amenaza o cualquier consecuencia de esa filtración. Entonces yo creo que eso es muy importante para recolocar una de las acusaciones más comunes que hacen contra Julian Assange. Totalmente. Y bueno, pues estamos también frente a lo que tú misma decidiste escribir en el libro. Déjame regresar a ese punto porque acaba siendo también interesante, estoy segura que para ustedes, desde luego para mí, escuchar a Natalia de lo que significó que esta joven periodista que tuvo este llamado, que abandonó la Amazonia para meterse a escarbar los cables de Wikileaks por miles. Bueno, con lo que te fuiste topando al final de cuentas, ¿qué fenómeno tan poderoso fue ocurriendo en donde pues empezaron a publicarse en el mundo estas informaciones con impactos diversos, impacto planetario al final de cuentas? Y tu experiencia en particular fue muy interesante porque las puertas no se abrieron a la primera, lo diré de esta manera. Sí, verdad, eso es verdad. Yo en este momento tenía 30 años, nunca trabajé en grandes medios en Brasil, yo siempre fui independiente y no era un nombre conocido. Entonces, como la primera relación que firmando fue con Folha de São Paulo y convencí a Julian Assange a hacer con que Brasil, Folha de São Paulo, fuera el 5º periódico del mundo a recibir la filtración. Entonces, Brasil fue
el quinto país. Y él, bueno, lo convencí, y él siempre estuvo mucho abierto para mis ideas malucas. Y cuando empezamos la filtración, yo volví a Brasil con los documentos en un pendrive. En los primeros días no había mención a mi nombre. Y claro, no habíamos arreglado que habría mención a mi nombre, pero eso me chocó, porque empezó a publicar muchas grandes historias de Brasil, de terrorismo, de y era como si mi trabajo no valiera nada, por un lado. Por otro, me llevó mucho, yo creo que por eso que me demoré para comprender, es que los hombres poderosos no ven el trabajo de las mujeres, no ven. Él no percibía que yo estaba haciendo un trabajo. De verdad, yo hice la filtración, la estrategia, la coordinación, la seguridad del material, pero para el tipo de folia yo no existía. Y además eso me ponía en riesgo, porque yo podría ser vista como una source, como una persona que está traficando documentos secretos. Y bueno, y yo la manera que encontré de contraatacar es que hablé con un amigo que tenía un sitio muy chiquito digital de América Latina y le propuse escribir una nota y decir, hoy yo soy Natalia Viana, estoy coordinando la filtración en Brasil y solamente después de eso mi nombre aparece en la prensa. Y bueno, y claro, y después toda la prensa brasileña me llama, ¿no? Porque quieren los documentos y ahí la historia cambia un poco. Pero esa fue la primera. Después, yo escuché de mucha gente, yo escuché de un editor del mayor periódico financiero de Brasil, cuando le ofrecí una historia, un freelancer con base en los documentos firmado por mí, escrito por mí, una historia investigativa, me dijo, mira, si quieren nos regalar los documentos, lo aceptamos. Pero no podemos aceptar una historia tuya porque tú no eres una periodista objetiva. Porque trabaja con Wikileaks. Bueno, no, de verdad eso hasta hoy, porque colgué y yo digo, no, muchas gracias por ofrecerme eso, pero no. Y al colgar el teléfono yo llamé a Marina Amaral, que es una periodista 20 años mayor que yo, que siempre me dio consejos, siempre fue una maestra, y llamé y lloraba y dijo, yo no creo que estoy con la mayor historia de la década en mis bolsillos y ni así soy considerada una periodista seria. Y lloraba. Y Marina me dijo, tranquila, querida, no, vamos a arreglar eso, que no, esté tranquila. Y la mañana siguiente Marina me tocó la campaña en mi casa y yo abrí la puerta y Marina entró como un huracán y dijo, mira, vamos a fundar una agencia de periodismo de investigación. Y ahí nació. Eso. Por eso ¿Y qué le dijiste? ¿Y para qué? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Qué hacemos con eso? Sí, pero un poco, también yo creo que un poco eso está en DNA de agencia pública, ¿no? Por eso somos feministas y lideradas por mujeres, la mayoría son mujeres, porque de verdad a las mujeres periodistas de investigación cuesta encontrar espacio, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien contado en el libro también. Totalmente, es parte del libro y bueno, ya nos contaste que primero no lo escribiste y luego, o sea, 10 años después. 10 años después. ¿Y quién te lo publicó, el libro? Una editora de mujeres también, a quien yo conté mi historia y dijo, no, tenemos que publicar, Natalia, las chicas, las niñas jóvenes, los jóvenes periodistas tienen que leer esa historia. Magnífico. Bueno, no sé si estaba en la dinámica, pero a mí se me acaba de ocurrir que será buenísimo que el público, si tiene algo que preguntar, es que es una gloria escuchar a Natalia y lo que nos cuenta es fantástico porque además es una gran periodista de investigación y esta parte de su historia que tiene que ver con Wikileaks, que es tan importante, por supuesto, para ella, para Brasil, para el mundo, pues seguramente ustedes tienen preguntas y no sé si hay un micrófono, pero si no lo hay, pues como decimos en México, a capela. ¿Podría alguien preguntarle a Natalia? ¿Podría algo Y claro, a compartir? Carmen también. No, ella es la del libro. Ella es la de… No, para Natalia. Yo tengo una pregunta para Carmen. ¿Puedo? Venga.
No estaba preparado, pero… No, Carmen, yo quería preguntarte primero sobre su experiencia con Wikileaks y segundo, tú eres una de las pocas voces en Latinoamérica que vê Julian Assange como periodista, que defendió su legado. Y yo quería que explicara por qué que ve que Julian Assange es una figura tan histórica para el periodismo. Mira, totalmente de acuerdo que debemos verlo así, porque Julian Assange efectivamente, yo le llamo personaje de época para tratar de decir que hay un antes y un después de Wikileaks y de Julian Assange, y que el personaje encarna una batalla fundamental para nuestras democracias, que es precisamente este personaje que lo hemos visto de hacker, de espía, se ha señalado de mil maneras al personaje, pero yo quiero subrayar que se trata finalmente de un periodista porque fue una de las figuras, y se centra en su persona la atención por lo que le ha pasado a él, de las figuras que han hecho un trabajo que ha marcado y que marca la historia de la humanidad y la historia del periodismo. Vuelvo a decir, puede sonar un lugar común, pero lo creo, un antes y un después. Respecto a lo que mencionaba Natalia, de un tipo de trabajo entre medios de comunicación con una noción de colaboremos para que esto suceda, es algo que ahora lo vemos con más frecuencia, con cierta naturalidad, entre comillas, porque sigue siendo muy importante ver lo que tú acabas de mencionar de trabajos colaborativos mundiales, pero habida cuenta de que la información se puede obtener de manera masiva, tiene que haber un tipo de periodismo que sepa trabajar ese tipo de información que se obtiene de manera masiva, porque se requiere tecnología, se requiere encriptamiento, se requieren códigos éticos, se requiere colaboración. Entonces, se cambiaron los ejes del periodismo entendido como lo hemos entendido siempre, y Julian Assange de muchas maneras significa una figura emblemática de eso y de muchas otras cosas. Y el desafío monumental de tener o de acceder o de obtener y de decidir divulgar información explosiva de altísimo voltaje de la principal potencia hace de Julian Assange, de Wikileaks, de Natalia y de los muchos periodistas que a lo largo y ancho del mundo decidieron que todo eso se tenía que conocer. Es por mil razones Assange un periodista de cepa. Puede que lo queramos ver de hacker porque sabe de tecnología, podemos ponerle lo que queramos a Assange, podemos ponerle la discusión que queramos, pero desde mi punto de vista es en esencia un periodista porque hizo las cosas esenciales que hace un periodista, que es obtener información y divulgarla. ¿Qué más hace un periodista esencialmente? ¿Y qué hizo Julian Assange y por qué ese nombre y apellido no debe convertirse, es ya una figura de época, una figura que representa una batalla gigantesca que llevó a las grandes potencias a todas estas situaciones que acaban siendo una exposición más de lo que le puede pasar a un periodista cuando decide hacer su trabajo. Hoy mismo tenemos aquí, en nuestro Festival Gabo número 12, el premio Excelencia a otro gran periodista que con su circunstancia está viviendo exactamente lo mismo. La persecución, la cárcel, el que desde el poder se quiera aniquilar y silenciar a alguien con nombre y apellido para que los demás entiendan. Y le pasó a Assange y le pasó a nuestro premio de excelencia, que esta noche escucharemos su discurso en voz de su muy querido hijo. Y eso ocurre con otros periodistas en el mundo y sabemos también que el hecho de obtener información del interés de los demás y comunicarle a los demás que eso está ocurriendo puede significar la muerte. Países como el mío tenemos un problema terrible
de asesinato de periodistas por decenas de la mano de la impunidad total. Por eso, cuando la historia nos coloca frente a un personaje como Assange, hay que salir en su defensa como sociedad. Hay que salir en el reconocimiento de lo que significa su persecución, porque es la persecución en contra de ese individuo, pero es una persecución que significa coartar la libertad de ese individuo de obtener y publicar información, y es dañar profundamente el derecho nuestro a saber. Por lo tanto, si algo así ocurre, lo que tiene que concitar es solidaridad y batalla para exigir su liberación, para exigir lo que finalmente se exigió por parte de muchos, pero se desestimó por parte de otros más. Por lo tanto, hablar de Julian Assange hoy aquí, en esta tarde lluviosa de Bogotá, es una fiesta. Yo quería preguntarles por el presente también, porque este acto sin precedente de condena de pronto puede impedir o hacer que la gente se autocensure. Yo no le puedo preguntar a Assange qué va a hacer ahora, pero me gustaría saber. Y te quiero preguntar a ti o a las dos periodistas, ustedes qué van a hacer con respecto a este tipo de actos de obtención de información, si van a seguir trabajando sobre estas bases de datos o sobre otros proyectos que tengan filtraciones importantes, dado el precedente de este caso. Sí, compartimos eso. Mejor. Bueno, las filtraciones son parte esencial ya del periodismo. Claro, la parte esencial de la filtración es, primero, hay que verificar si es de interés público. Segundo, hay que verificar si es verdad, y si los documentos son reales, si no son falsificados. Y eso es un trabajazo, eso es súper difícil, porque viene una filtración de datos digitales. Hoy día, en esta parte, está gran parte del trabajo del periodista que trabaja con filtraciones. Pero no solamente agencia pública que sigue trabajando con eso, incluso en parcería con Wikileaks, pero muchas otras organizaciones, incluso Aristegui Noticias, siguen trabajando de esta manera. Pero sobre la autocensura, mira, la perseguición a Assange ya causó muchísima autocensura. Yo creo que sí a periodistas, pero creo que todavía más a los whistleblowers, porque también hay otra cosa que es importante y que, porque yo apoyo totalmente a Carmen cuando dice que Julian Assange es un ser histórico. Lo que proponía Wikileaks es que la gente que trabaja en empresas y en gobiernos pudiera filtrar informaciones internas y con eso ser participantes del periodismo y de la toma de conciencia de la gente, sabiendo Julian Assange que el mundo digital transformaría el equilibrio de fuerzas entre instituciones y la gente. Y esto, de hecho, pasó. Es que después otras cosas se movieron ahí en las placas tectónicas, y los que mejor se utilizan de eso hoy es la extrema derecha por otras cuestiones, y etcétera, etcétera. Pero la represión a Assange y la tortura, porque Julian Assange fue determinado que sufrió tortura por el especialista en tortura de la ONU, el relator, ya tuvo un efecto, un chilling effect gigante adentro del gobierno americano. Hubo las filtraciones de Chelsea Manning, hubo las filtraciones de Snowden, hubo las filtraciones de Reality Winner. Son 3 personas que fueron, las 3 filtradores violentamente perseguidos, las 3. Reality Winner todavía está presa, Snowden está en Rusia, Chelsea ficou presa por 7 años. Y esto ya de verdad paró esta ola que empezaba dentro del gobierno americano, cuando el gobierno americano estaba emprendiendo 2 guerras criminales
que era en Irak y Afganistán. Entonces también hay este contexto de dónde vinieron esas filtraciones. Entonces ya tuvo el efecto pretendido, infelizmente. Coincido, el tema de las filtraciones llegó para quedarse, para efectos del trabajo periodístico, y lo que dijo Natalia es perfecto, efectivamente se tiene que hacer un trabajo muy escrupuloso. No se trata de publicar por publicar, tiene que haber un trabajo muy fuerte de los periodistas para que la gente que lee y ve eso sepa que, bueno, tiene una verificación y todo lo que esto significa. Pero me detendría, para no repetir lo que dijo Natalia, con lo que coincido, me detendría con los efectos que esto causa. Hablando de Panamá, que por cierto juega mañana contra Colombia, y no habrá nada del festival a partir de las 8 de la noche porque le vamos a Colombia. ¿A quién le vamos, Mónica González? Mónica. Ah, venga, Mónica. Pues a Colombia, ¿no? Bueno, Colombia. Bueno, además del fútbol de mañana, que va a atrapar el corazón de todos, está Panamá, por cierto. Los papeles de Panamá, los Panama Papers, háganme ustedes el favor que después de todo lo que se sabe de lo que ocurrió con esa filtración mega filtración del despacho Mossack Fonseca, pues una jueza de un plumazo o con un proceso judicial exonera a todos los involucrados habidos y por haber en Panamá. Y entonces aquí tenemos una circunstancia donde pues ocurrieron cosas con los Panama Papers, sí, muchas, se conoció muchísimo, pero hablando del propio Panamá, pues acaba de ocurrir esto. Pero los otros países, por ejemplo México, en donde nosotros como medio, junto con otros, trabajamos los papeles de Panamá, pues tuvimos un montón de información suficientemente fuerte que tendrían que haberse abierto suficientes investigaciones ministeriales como para poder saber por qué tal y cual persona tenía sus fortunas en ese lugar, paraíso fiscal y demás cuestiones. Seguramente habrá pasado lo mismo en otros países, pero en el caso mexicano hubo un escándalo monumental con motivo de los papeles de Panamá, todo lo que se pudo saber a través de esas investigaciones periodísticas. Hubo declaraciones políticas de gran preocupación, de gran interés en que esto llegue a sus últimas consecuencias, ¿no? ¿Les suena la frase? Ya se abrió la carpeta de investigación y esto llegará a sus últimas consecuencias. Pues ya podían tener un sello con esa frase para cada cosa que ocurra, dicen lo mismo. Y al final de cuentas no pasó nada. Nada en términos de lo que un sistema de justicia tendría que investigar respecto a lo que los periodistas llevamos a la luz pública. Eso pasó en México y seguramente en muchos otros países, pero en el caso de Panamá ya se pasaron, porque no solo no pasó nada, sino que ahora ya limpiaron los expedientes y nadie resultó culpable de nada. Así que es ese territorio en el que nos movemos siempre, de tener pues cosas muy potentes, muy importantes, y al final nos volvemos a topar con esa pared, la pared de los poderes, que a pesar de la exhibición pública, si no hay una exigencia ciudadana permanente, constante, decidida, para que entonces los poderes políticos y los poderes judiciales y los poderes que existan procesen lo que acaba la gente conociendo, si no hay esa extensión crítica de la propia sociedad, pues se nos olvida. Y se nos olvida como sociedad y se le olvida claramente a quienes están obligados a que esto tenga consecuencias de este tipo. Así que pues es el territorio en el que nos movemos los periodistas frecuentemente. De vez en vez pasa algo, ¿no? De vez en vez una buena investigación periodística puede tener impactos y trascendencia de estas otras maneras, pero muchas otras veces existe un impacto que es enormemente valioso, que es que la gente sepa, que las personas puedan conocer y saber, y ahí queda en las personas mismas de la sociedad qué hace con esa información, cómo forma su propia conciencia, cómo forma su propia opinión, cómo forma su propia postura y cómo desarrolla su propia exigencia frente a los poderes. Así que en esta ecuación los periodistas ponemos una parte
y la sociedad tiene que poner la suya. Acá. Hola, buenas tardes, gracias por este espacio. Yo quisiera que me ayudaran a entender algo y es un poco qué papel tienen los medios o qué responsabilidad tienen los medios en toda la distorsión que se ha hecho de la imagen de Assange, tanto como para que en este momento muchas personas se pregunten, bueno, pero finalmente era positivo que él descubriera todas estas cosas o que hiciera que la información fuera pública para la sociedad, y yo siento un poco que hay una responsabilidad ahí, pero me gustaría escuchar la opinión que tienen ustedes al respecto. Gracias. Muchas gracias. Yo sí creo que los medios tienen gran responsabilidad. Y los medios tienen gran responsabilidad y es un poco también, reflete un poco lo que pasé yo y la manera que los periodistas tradicionales veían y ven lo que es Wikileaks, que es una organización de nueva generación. Es una organización que está haciendo una parte específica del periodismo de una manera innovadora. Y después surgieron como docenas, pero todavía hay un prejuicio gigante. Y con Julian había un prejuicio muy grande que era exactamente, él no es periodista. Y de verdad yo creo que los que estaban en Guardian, New York Times en especial, pero en los otros también, nunca lograron ver en Julian Assange o en su trabajo un trabajo periodístico, porque no era tradicional. Y empezar que en el comienzo defendieran la filtración, y si mira las historias la defendían bastante, después de un determinado momento empezaron a atacarlo, abrieron de manos y pasó como que casi que 10 años, 8 años antes que sí hicieran pero pasó un montón de tiempo. Y en Brasil, bueno, en Brasil hay una frustración gigante, porque la Asociación Brasileira de Jornalistas Investigativos nunca hizo una pronunciación. La Folha de São Paulo, el quinto periódico del mundo, aunque yo publiqué muchas notas en Folha de São Paulo, pero nunca hizo un editorial. O Globo nunca hizo un editorial. Entonces, y además, para mí es muy triste porque en este momento esos periódicos vendieron un montón, cuando todavía se vendía periódicos, ¿no? Ganaron plata, pero mucha plata, con documentos regalados por Wikileaks. Y no hay esta autocrítica, pero también, prensa hacer autocrítica es raro, ¿no? Entonces… ¿Por ahí? Buenas tardes. Esta pregunta es para Carmen. Dices que las filtraciones llegaron para quedarse. Y como mexicana yo te quiero preguntar sobre el caso de Guacamayas Leaks. ¿Cómo lo ves? Pues eso, que es parte de las filtraciones que llegaron para quedarse y que resultan universos inagotables de información. Ya lo de Guacamaya Leaks ocurrió hace tiempo en México, en términos de que se supo que había una filtración al ejército mexicano, pero se siguen descubriendo cosas porque son miles de documentos. O sea, el universo es gigantesco y hay de todo. Hay muchísima paja y hay garbanzos de oro. Te diría, por ejemplo, en Guacamaya Leaks, que es la filtración que se hizo al ejército mexicano, como se hizo también a la Fiscalía colombiana, y Colombia y México hicieron trabajos para conocer y saber lo que se reveló de la Fiscalía colombiana, etcétera. O sea, hay muchas derivaciones. Pero, por ejemplo, te diría, de Guacamaya Leaks de México, respecto al ejército mexicano, hay muchísima paja porque, por ejemplo, están todas las síntesis de prensa que reciben el montón de militares a los que les mandan las síntesis de prensa. ¿Qué porcentaje del universo total es eso? Pues no sé, pero un montón. Entonces hay que ir quitando cosas. O el correo electrónico donde le piden al señor general que si por favor recibe, o sea, cosas de todo rango, porque es la comunicación del ejército
Ya te imaginas todo lo que puede haber ahí. Y entonces los periodistas pues estamos expulgando, ¿no? Expulgando, quitando lo que nos sirve y viendo qué cosas son relevantes. Y se han encontrado cosas muy poderosas, muy importantes. Y hemos tenido que hacer, por ejemplo, análisis de hasta dónde publicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto mapas donde está claramente dónde están las células criminales. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántas cosas sabe el ejército? Y uno se pregunta, ¿y si saben tanto de dónde está cada quien y de dónde está fulanito, menganito, etcétera, con mapas, con lo, ¿por qué no van por ellos? Por ejemplo, ¿no? Ahora, hay mucha información que desde luego no publicamos. Imagínate que el medio publique una cuestión de esa naturaleza donde vea usted en que este lugar aquí en este mapa con la cartografía pues hay asuntos que los periodistas no podemos hacer por poner en riesgo un conjunto de cosas. Sí podemos publicar otro conjunto de cosas, o puedes decir, nosotros hemos, por ejemplo, dejado de publicar algo, pero hemos narrado que está, ¿no? Por ejemplo, esto, están los mapas en donde las ubicaciones, ¿no? Si es de interés público y dices, en ese universo existen estas cuestiones y describes algunas cuestiones sin poner el documento directo porque hay una cuestión de altísimo riesgo ahí. Entonces ese es el trabajo y ese es el universo de cosas con el que te vas a seguir topando, porque si hubo quien, como Guacamaya, se aventó el tiro de arrancarle al ejército mexicano toda esa información que tuvo que reconocer el ejército mexicano que sí, que efectivamente es suya, o sea que ya hay la validación oficial de que todo eso efectivamente es suyo, lo cual nos aligeró muchísimo el trabajo, porque si hubieran dicho no es nuestro, a ver, ponte a verificar que sí es tuyo, no, nos hizo un favor gigantesco el ejército mexicano. Y así como México tiene ese universo de información, hay otros países que los periodistas siguen escarbando en todo lo que Guacamaya ha hecho, que es información que jamás en la vida hubiéramos tenido acceso, de no haber un hacktivismo que decidió, por las razones que sean, que también es un tema, ¿no? Nos ponemos a discutir por qué Guacamaya, cuál es la motivación de Guacamaya, pues podrán tener la motivación que quieran, pero los periodistas tenemos que saber si eso que se tiene ahí es verdad. Si eso que existe aquí corresponde con algo que se puede publicar. La motivación de quien permitió esa información no es que no sea importante, pero para efectos de informar sí puede ser irrelevante. ¿Cuál fue la motivación de alguien para proporcionar a un periodista tal o cual información? Pues pueden ser muchísimas las motivaciones y por eso a veces se puede plantear que los periodistas somos usados. Y podemos contestar, pues puede que nos usemos mutuamente en términos de que hay una fuente cuyo propósito es dañar a alguien y el periodista es el canal para hacerlo. El periodista puede suponer, saber o intuir que eso va a suceder así, pero el periodista tendría que dejar como segundo plano si esa motivación existe, siempre y cuando lo que tiene aquí es de valor periodístico y de interés general. Y decir, bueno, pues no es que le hagas un favor, porque no es un tema de favores, es un tema de que ese documento o esa información o esa pieza noticiosa, el público tiene derecho a conocerla. Y así es tu motivación. Que si al publicarse eso, un actor político se va a ver fastidiado por otro actor político, pues será una consecuencia de esos personajes. Pero el periodista no tendría por qué estar diciendo, como fulano quiere fregarse a Mengano, entonces este contrato que no se conozca. Pues no, que se conozca y ya sabrán los políticos en qué termina su historia. Pero la gente tiene que saber que aquí hubo una historia o un documento o una información relevante, y Guacamaya Leaks es eso. Guacamaya Leaks es un grupo de personas que saben tecnológicamente cómo arrancarle información
a los ejércitos o a los poderosos. Y entonces el tema aquí es, pues si los poderosos no tienen nada de qué preocuparse porque todo lo han hecho bien, pues qué más les da que se conozca. Y si no lo hicieron bien, pues con la pena se conocerá. Y esa es una tarea fundamental de los periodistas, estar obteniendo información, principalmente, obviamente, los poderes, para que entonces lo que no esté bien, lo que no esté funcionando, los hechos de corrupción, los abusos de poder, las cuestiones que deben conocerse para evitar que sigan sucediendo, pues tienen que darse a conocer y la luz tiene que mandar. ¿Te presto el mío? Bueno, gracias. Buenas tardes, yo soy Silvia Medina y pues estoy aprendiendo de periodismo y sobre todo tratar de que el periodismo dé soluciones. Ya ustedes lo han dicho en la pregunta anterior, como qué efectos ha tenido la publicación de esta información, que es demasiada y hasta ahora tampoco la hemos podido leer todos. Entonces, no sé, tú dices como nosotros solo nos encargamos de que se sepa, pero yo creo que el periodista también tiene como esa posibilidad de escoger, ¿no? Porque ustedes tienen la filtración de primera mano como, bueno, ¿qué queremos que se sepa? Porque, bueno, uno por más que quiera ser muy objetivo, pues ahí también está implicado como en el contexto del país, la situación, porque en realidad pues sí estamos muy frustrados de que toda esta información se quedó ahí. No hubo editoriales, no, tampoco lo del fiscal acá, pues que se iba a caer por lo de Odebrecht, tampoco surtió efecto y todos nos preguntamos, pero sí, estaba toda la información ahí, estaba todo comprobado que era cierto. ¿Qué pasó? Bueno, pero eso es una análisis psicológica profunda de las sociedades, ¿no? Yo quería agregar a todo lo que ella ha dicho, también con Estados Unidos no pasó nada, porque el gobierno americano, cuando fueron publicados los abusos y violaciones de soldados en Afganistán y en Irak, no investigó esas denuncias. Fue a investigar a Assange, fue a investigar a los que filtraron. Y no cambió, bueno, claro que no cambió la visión de guerra que tiene Estados Unidos, pero no cambió su presencia en Afganistán y Irak, salieron de Afganistán ahora. Pero también los periodistas no tienen el poder para hacer que las cosas cambien. Y yo creo que sí, los ciudadanos tienen que hacer con que las cosas muevan. Entonces, yo tengo una buena historia de filtración que voy a contar para ustedes, que es Vaza Jato. Vaza Jato, una filtración de diálogos hackeados por un hacker de los procuradores, ¿cómo se dice? Los fiscales de la operación Lava Jato, que habían en este momento prendido al ahora presidente Lula. Esta filtración masiva de comunicados fue vazada al sitio Intercept Brasil. Intercept Brasil compartió con otras, ha compartido con otras redacciones, incluso agencia pública. Trabajamos esos datos, publicamos un montón de notas sobre eso. Y lo que pasó en Brasil fue que esta filtración, este trabajo de Intercept cambió la percepción de la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. Porque los fiscales, aunque hayan empezado muy bien, se volvieron con la idea fija de prender a Lula. Y después empezaron a hacer trampas y no seguir los trámites legales para que al final porque querían prender a Lula. Políticamente se volvió una perseguición. Pero solo que la gente sepa eso, cambió la percepción de la sociedad. La Corte Suprema al final anuló los casos de Lava Jato. Lula fue solto y ahora es presidente. Si no fuera Vaza Jato, tendríamos todavía Bolsonaro.
es el resultado de una filtración y esta filtración no existiría sin Julian Assange. Entonces, hay cosas que cambian. Buenas tardes. Mire, esto está lleno de periodistas y de escritores. Yo voy a hablar como usuaria, como lectora de los medios, que me tocó retirarme a los medios independientes, porque los grandes medios están, pues, ¿qué le digo? Fueron comprados por los grandes poderes económicos. Y creo que esa es una de las causas por las que ni la filtración de Wikileaks aquí tuvo la repercusión que debió tener, por lo menos en la sociedad. Y ahora, como usuario, no sabe a quién creer, ¿no? Porque los medios son los que dicen qué se publica o qué no. Los grandes poderes económicos, digo yo, ¿sí? Entonces, usted aquí escucha mucho que no le puede creer a RCN, a Caracol, al Tiempo, a La República, y entonces, ¿qué hace uno como usuario? Se queda, y entonces, ¿a quién le creo? Y por eso me fui para los medios independientes que siempre están necesitando el apoyo de nosotros, porque no tienen con qué mantenerse. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos los usuarios si nos toca pagar a Vorágine, a Presunto Podcast, a La Puya? Sí, exacto, ¿sí? Nos sale más caro que comprar el periódico que antes comprábamos. Pero les agradezco mucho por eso, porque ustedes nos hacen ver… mire, yo soy apenas una ama de casa que quiere estar informada. Pero como dice que apenas, oiga, ser ama de casa es una cosa tremenda, ¿no? Eso de apenas no le queda, ¿eh? Pues ahora quisiera ser periodista. Venga, Sí. pues bienvenida, cuando quiera por aquí. Gracias por su comentario, gracias. Bueno. Gracias por su comentario, un abrazo. Yo quisiera saber por qué las noticias falsas tienen… No, aquí lo tienen. Ay, perdón, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera saber por qué las noticias… ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luz María Reyes. ¿Por qué las noticias falsas tienen una acogida tan absurda? O sea, cosas como que la Tierra es plana, las vacunas nos envenenaron. ¿Cómo no lo es? Yo No, lo leí ayer. pero que Assange solamente fue un chismoso, que contó chismes, que dice uno, ¿cómo la gente puede creer eso? ¿Por qué las noticias falsas tienen tanta acogida en la sociedad? Bueno, a ver, aquí podemos disertar varias horas respecto al tema, ¿no? Desde luego que sí. Pero bueno, a ver, pues aquí uno tiene que apelar a la propia sociedad, al criterio de la propia sociedad. Sí, es verdad que tenemos un ecosistema comunicacional muy revuelto. Estamos transitando una suerte de, digo yo, cambio civilizatorio en materia comunicacional de un tiempo para acá. La accesibilidad al Internet, pues es una cosa fantástica, nos ha cambiado la historia de la humanidad, punto. A partir de ahí, pues hay muchísimas cosas de todo tipo. No me imagino al mundo sin Internet, punto. Y en ese universo, pues efectivamente cabe todo lo que se nos ocurra, y el proceso de comunicación o los procesos comunicacionales estamos altísimamente impactados por cuestiones como las que nos acaba de mencionar nuestra futura colega periodista, y lo que cada quien pueda ver en el horizonte. Pero aquí lo que tenemos es sí un montón de situaciones que, hablando de periodismo,
colocan a esta tarea en un desafío monumental. Las personas que se cuentan por miles de millones en el mundo, que a través de su teléfono celular acceden a noticias, a información, a entretenimiento, tenemos un universo de estímulos descomunal. El trabajo periodístico tiene que abrirse paso como puede frente a esa enorme posibilidad que hoy existe de que las personas no solo se alimenten y seleccionen lo que quieran, obviamente, faltaba más, sino también este fenómeno donde por fortuna y por desgracia cualquier persona, y no lo digo peyorativamente, lo digo de esta forma, cualquier persona que no se dedica al periodismo profesionalmente se puede convertir en un emisor de información, no se puede convertir, se convierte permanentemente en un emisor de información que puede ser de cualquier tipo, que puede ser enormemente valioso, que una persona, como ha ocurrido muchas veces, como ocurre todo el tiempo, que una persona que no es periodista profesional, con su celular toma, capta una escena, un momento, una situación, la trepa y se convierte en viral, y eso es interés público. ¿Es eso periodismo o no? Pues de una cierta manera sí, porque es obtener una información, treparla a una plataforma y que se enteren los demás. Esencialmente eso es lo que hacemos los periodistas. Póngale usted con otros elementos que probablemente esa persona no consideró, como vamos a verificar si el dato es correcto, vamos a buscar a la contraparte, veamos qué necesitamos para que esta decisión de publicar suceda. Pero en esencia, si lo que la persona obtuvo en un video, en una foto, en lo que sea, es verdad, pues se convierte en noticia, a pesar de que pudo no estar acompañada de tal o cual cuestión que un periodista profesional hubiera hecho. Y eso es muy valioso para una sociedad, porque la inmediatez de saber que en este momento ocurre todo el tiempo, y cosas de enorme trascendencia salen de ahí. Por eso los periodistas estamos en este gran desafío, digo yo, de cómo nuestro trabajo y nuestro proceso de generar información, desde luego, siga siendo valorado por la sociedad, y los periodistas seamos inteligentes, creativos, imaginativos, para decirle a la sociedad de la manera más clara posible: oigan, ustedes necesitan a los periodistas, ustedes, sociedad, oye, democracia, nos necesitas, servimos para algo, y para ese propósito hay que explicar las veces que sea necesario para qué estamos los periodistas. Y estamos para lo que están muchísimas personas hoy que no se dedican profesionalmente, pero que están también proporcionando información a la sociedad de muchas maneras, algunos de manera muy positiva, muy valiosa, y otros haciendo barbaridades. Por eso los periodistas tenemos que decir: ¿cómo hacer para que la sociedad diga, bueno, los periodistas obtienen información, la verifican, la revisan, buscan contrastes, buscan a la contraparte, hacen un trabajo, ¿no?, para publicar un reportaje, una crónica, un artículo de opinión, una entrevista, etcétera, etcétera? Ese trabajo que requiere horas, esfuerzo, talento, inteligencia, códigos de ética, ese trabajo que nos tiene a las personas que a esto nos dedicamos todo el tiempo ocupados para llevarle al público nuestra información, tiene que ser valorado, porque tenemos en la otra franja una gigantesca cantidad de noticias falsas, de cuestiones distorsionadas, de información que parece verdadera pero que no fue verificada, y en esa revoltura andamos. Por eso yo digo que en esta revoltura y en este proceso tan profundo de cambio civilizatorio de la comunicación, se tiene que reivindicar el trabajo periodístico, porque implica tomar responsabilidad.
porque hay muchísima información desde el anonimato y porque hay muchísima información desde cosas que, aunque no sean anónimas, no toman responsabilidad, y no importa que haya alguien que con la cara al viento diga falsedades, así sea alguien que pretende regresar a la Casa Blanca por hablar de alguien, ¿no? En fin, sí es todo un tema, y desde luego, pues lo que tenemos que hacer como sociedad es, pues eso, usar nuestro criterio, porque aquí nadie va a resolver por nosotros las cosas que nosotros tenemos que resolver. Y si usted se suscribe a este medio o a este otro, es su responsabilidad. Si le satisface este medio y no el otro, pues es su decisión. El ejercicio de la libertad involucra el criterio de las personas. ¿Y quién tiene la verdad? No hay verdades absolutas, son criterios, son maneras de entender las cosas, y habrá quien diga, a mí no me importa el New York Times, yo quiero, por decir. Entonces estamos en esa circunstancia, y las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen que hacer valer su libertad y hacerse cargo de sus decisiones y hacerse cargo del uso de su criterio, porque aquí nadie va a venir a decirle a alguien, oye, no, estás mal, suscríbete a este otro, o no pagues infórmate de esta otra manera. Ahí hay una situación, y el debate público ayuda, porque al final de cuentas los medios de comunicación, como cualquier otra cosa en las democracias, debemos ser sujetos de crítica y de escrutinio, y también merecemos que digan, oigan, ¿cómo publicaron eso? O sea, nadie dice, ni deberíamos imaginar eso, que los medios estemos exentos de la crítica, del análisis, del señalamiento, que teóricamente forma parte esencial de las democracias. Así como nosotros tenemos este impulso y este músculo permanente de estar criticando a los poderosos y al gobierno y a no sé qué, nosotros tenemos que ser inteligentes para entender que la crítica a los medios es valiosa para los medios, siempre y cuando signifique que nos revisemos respecto a qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué hacemos tal o cual cosa de esta otra manera. Así que, pues, todo forma parte de una realidad que se monta en una idea general que es, digámoslo así, democracia. La democracia acaba siendo… Alguna vez escuché esta frase y me gusta, la escuché en voz de un colega que se apellida Crespo en México, que dice, no sé si es de él, y si no es de él, pues ya se la adjudicó a él, que es José Antonio Crespo, que dice, la democracia acaba siendo un sistema de vigilancias mutuas. Tú me estás criticando a mí, pues de regreso viene. Y al final la crítica y la mirada aguda de tal o cual circunstancia, teóricamente es para ayudar a que lo que no está bien, a que lo que está mal pueda estar bien, a que la corrupción pueda ser denunciada y sancionada, a que si el político es un torpe, pues vamos a ver si es el idóneo. En fin, para mejorar se requiere crítica, para depurar procesos, situaciones, se requiere el periodismo, el análisis, la independencia respecto a lo que estás observando. Así que bueno, pues todo un tema el que dejas aquí. Bueno, voy a ser breve, tá? Yo estudio desinformación hace 6 años, entonces esta pregunta a la gente, yo sé que trae mucha ansiedad a la gente, pero yo quería decir que no es que las personas se volvieron locos. La desinformación, ela prospera en un ambiente, en una infraestructura digital que propicia la desinformación. Entonces, la primera cosa es que la Internet hoy, deliberadamente, la Internet hoy y nuestras comunicaciones son mediadas por 5 grandes empresas, cuyo principal objetivo es obtener plata y mantenerse en las plataformas. Y con eso sus algoritmos benefician y amplían cualquier cosa que traiga emoción. Entonces, lo más maluco, la cosa más loca, va a generar más clics, más indignación y va a crecer. Entonces, el hecho de que nos comunicamos en Google, Facebook, WhatsApp, etcétera, propicia que la desinformación se alastre. La segunda cosa es que tampoco es solamente eso, porque hay redes de personas
que lucran con la desinformación y trabajan para que la desinformación se amplíe. En Brasil, por ejemplo, Jair Bolsonaro tiene sus influenciadores, tiene diputados que son pagos con plata pública y que siempre, nosotros estudiamos eso, siempre están testando narrativas de desinformación, siempre están testando y algunas funcionan y otras no. Y eso funciona sistemáticamente de manera industrial. Entonces, por ejemplo, saben que hubo como en 8 de enero intentaron invadir el palacio y etcétera. Esto fue una narrativa que fue repetida, pero por años y plantada en la cabeza de gente por un grupo que se beneficia de eso. Lo mismo con las vacinas, lo mismo con la gran mayoría de las grandes teorías de desinformación o narrativas de información, hay gente que está se beneficiando con eso. Y la tercera, y esa es más polémica, pero es algo que una pesquisadora americana me dijo una vez y yo creo que está correcta. La desinformación y las redes de desinformación, las desinformaciones ofrecen a la gente la participación. Cuando uno entra en una teoría de conspiración, está desvendando la verdad junto de una comunidad. Y nosotros periodistas no sabemos hacer eso. Todavía el periodismo es top-down y la desinformación no lo es participativa, invita a la gente a participar. Entonces, de alguna manera, da a la gente una, ¿cómo se dice? Una agencia que la gente quiere, porque estamos en cambio civilizacional. Hoy día todos somos agentes de comunicación. Entonces, la desinformación tiene resuelta algo que el periodismo todavía no tiene, cómo involucrar a la gente. Bueno, la última pregunta y nos vamos. Mónica, ¿no? ¿Mónica? ¿Ya no? Acá, contigo cerramos. Ah, sí, perdón. A ver, perdón, es que ya me perdí, pensé que estábamos sobre el tiempo. ¿No hay algún organizador del festival que nos diga? ¿O nos seguimos de largo? Sí, sí, adelante, adelante. Ni Natalia ni yo tenemos reloj. ¿Alguien sabe qué hora es? 3:30. 3:30. Ah, es que era a las 3 que nos tenemos que ir, perdón. La última, venga. Pero si no nos han sacado es porque por algo, sí. Por Y algo, acá sí. todos están, los que estamos aguantando. lo estamos Exactamente, haciendo gracias a con todos por su mucha- paciencia. Venga, venga. Bueno, yo me presento, soy Jeff García, estudiante de periodismo e información. Me parece muy interesante la idea que viene a la mesa de que las transformaciones de la sociedad también están abocadas a que hay una forma diferente como nosotros estamos acostumbrándonos a informarnos. Y esa narrativa sobre cómo, por ejemplo, por medio de la filtración de información masiva, transformó la forma en la que se dan las colaboraciones entre diferentes medios de comunicación, enriquece también así, o a mi concepto enriquece la forma en la que nosotros estamos consumiendo información. Y cómo se puede, digamos, desde los medios de comunicación, tú que trabajas en un medio de comunicación muy grande, intentar construir este tipo de periodismo colaborativo. Y pues digamos que acá en Colombia yo lo que he visto hasta el momento ha sido muy positivo y que ha terminado en decisiones judiciales. Entonces, ¿cómo meter en la agenda de los medios, en la agenda de los medios grandes este tipo de trabajos colaborativos para pues, enriquecer y tener un poco más de calidad en la información? Bueno, ya se da de alguna manera entre algunos medios. Lo de Wikileaks, por ejemplo, pues eran los 5 medios muy potentes, ¿no? Después hubo decenas de medios de comunicación que participamos en divulgar los cables de Wikileaks, por hablar de este clásico, ¿no? Pero en general yo diría que es ya un tema cada vez más asimilado y aceptado incluso por los grandes conglomerados. Siempre con el cuidado, ¿no? Al final de cuentas, de que lo que vas a publicar, que a donde te vas a involucrar a través de un trabajo de investigación con otros medios, pues tenga una cosa muy robusta, porque si no, no puedes
involucrar tu registro, tu marca, tu trayectoria, lo que sea, etcétera. Entonces tiene que haber un cuidado extremo en la materia. Pero lo que me dices me parece muy interesante. Lo que hemos visto en estos años donde está Wikileaks, los Panama Papers, también participamos, por ejemplo, de Pegasus Project, que fuimos 80 periodistas con un universo de 50,000 números telefónicos del mundo que había que saber de quién eran y si habían sido o no espiados con Pegasus en diferentes partes del mundo. Bueno, involucró a medios de diferentes tamaños, ¿no? En ciertos momentos, por diferentes razones. Pero también se puede dar un fenómeno de algún tipo donde un tipo de filtración masiva no necesariamente tiene que ser planetaria. Puede que haya un tipo de información local o nacional que involucre a los medios de ese país o de esa incluso de esa localidad. Porque, a ver, masivo puede ser las finanzas de un municipio. O sea, alguien que dijo, a ver, aquí esto está tremendo, y alguien decidió tomar eso y entregarlo a los periodistas, y ahí puede haber una gigantesca cantidad de informaciones para una cierta localidad. El ejercicio y la disposición a colaborar con medios que uno históricamente ha entendido como tu competencia se desdibuja porque hay un bien mayor, que es que se sepa esto que es gigante. Entonces, bueno, al final de cuentas, los grandes medios, los medianos medios o los medios más pequeños, creo que entendemos que esta manera de trabajar para ciertas cuestiones es algo que, como decíamos, llegó para quedarse. Sobre todo porque tecnológicamente hay herramientas para procesar todo eso. Porque imagínate que te zorrajen el universo de información de Panama Papers o de algún otro así que tiene que ver con documentos, contratos, llamadas, correos electrónicos, o sea, la diversidad de comunicaciones que pueden estar integradas en un gran universo, pues tienen que procesarse de cierta manera. O probablemente tienes acceso a una base de datos gigantesca que hay que sistematizar, y por eso el periodismo tiene sí o sí que recurrir a la tecnología para entonces traducir eso en algo que le interese a las personas saber y que se entienda qué demonios es este universo de información. Así que ya en este momento pienso que grandes, chicos o medianos, los medios, estamos llamados a entender distinto el procesamiento de ciertas informaciones, sin que esto signifique que los medios pierdan su identidad, porque al final de cuentas es verdad que es muy importante, porque está una competencia real y la gente puede elegir entre este o este. Entonces esa competencia hace que por momentos eso sea solo para casos excepcionales, como cuando accedes a tal o cual universo. Entonces, pero es algo que creo que va a seguir sucediendo porque la accesibilidad masiva de información tecnológicamente, no digo que la hace cualquiera, porque no, pero es algo cada vez más frecuente. Solo quería agregar otra cosa, que son las investigaciones transnacionales, que también se vuelven más y más comunes, porque los crímenes y las organizaciones y los movimientos migratorios, etcétera, se vuelven más y más transnacionales y más globales. Entonces, se crea la necesidad de parcerías, y nosotros los medios digitales lo hacemos mucho, porque los crímenes ya no son en un país, y si tú los investigas solamente desde un país, no ve la escena completa. Entonces, eso también es una tendencia que hoy día está creciendo. Conocen a CLIP, ¿no? Que es el medio Centro Latinoamericano de Investigación Periodística de María Teresa Ronderos, que está llevando eso mucho aquí en el continente, y es también una tendencia muy fuerte. Pues gracias a Natalia, Diana, por su magnífico libro. Gracias, Natalia, por este libro que se llama… en español, La filtración. Y en portugués, O vazamento. le sale mucho mejor a ella que a mí. Así que felicidades por tu libro, Natalia, y gracias a todas y a todos. Un fuerte abrazo. Sigan disfrutando el festival.